estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió y el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Robert Citrone, fundador de Discovery Capital Management, afirmó en una entrevista con Bloomberg Línea que América Latina va a ser la protagonista de la próxima década a nivel mundial y que Argentina va a liderar ese proceso gracias a la reforma que está implementando Javier Milei. Citrone había dicho en septiembre que las acciones argentinas se podrían multiplicar por hasta 5 veces. Y en la entrevista que tuve con él ayer me dijo que es el primer caso que detecta en su carrera donde la gente común está respaldando un programa de ajuste como el que estamos viendo. Actualmente el fondo tiene alrededor del 60% de su cartera total de unos $800 millones en América Latina y me dijo que el grueso de ese portfolio está en acciones argentinas como Vista Energy y Galicia, además de bonos en dólares y en pesos. Además, comentó que en la medida que tenga más liquidez va a ir comprando más activos argentinos. Citrone dijo además que tiene una preferencia hoy por renta fija argentina, teniendo en cuenta rendimientos en dólares de hasta el 18% anual, con perspectivas minúsculas de un default en 2025. Por otro lado, dijo que está shorteando a Brasil por las políticas de Lula, mientras que está constructivo con México debido a la inversión extranjera directa que está recibiendo mientras las empresas se van de China. Volviendo a la Argentina, confía en que el FMI va a ser clave para el éxito del país y anticipa un acuerdo favorable que reduzca los costos financieros que enfrenta el país en los próximos años. La variable clave para seguir de cerca en la Argentina, la imagen de Milei. No se pierdan la entrevista completa en el portal. 2. El Bank of America realizó una serie de reuniones en Buenos Aires a principios de octubre y por más que Caputo minimizó esta semana los comentarios de analistas en torno al cepo, esos encuentros del banco estadounidense con economistas, analistas políticos y empresas se centraron justamente en el cepo cambiario, las reservas del Banco Central y las negociaciones con el FMI. Según el informe que nos compartió muy amablemente Leandro Sicarelli, la amnistía fiscal ha superado las expectativas en Argentina, aportando $12.000 millones en nuevos depósitos, lo que favorece al financiamiento al que pueden acceder las empresas. El Bank of America dijo que se volvió a Nueva York con una visión marginalmente más constructiva para la Argentina, pero resaltó que aún persisten desafíos. Los controles de capital y la baja en las reservas internacionales continúan siendo puntos clave de preocupación. A pesar de todo esto, el BOVA mantuvo su recomendación para sobreponderar a los bonos argentinos, destacando el compromiso del gobierno con el equilibrio fiscal y la capacidad de pago de la deuda. El informe también resaltó el papel positivo del sector energético, con mejoras en el balance comercial gracias al aumento de exportaciones de petróleo. Del otro lado, advirtió también por riesgos como la apreciación del tipo de cambio real. No te pierdas la nota completa en bloomberlinia.com. 3. Otro banco norteamericano, el JP Morgan, informó a sus clientes ayer que realizó un upgrade para la Argentina dentro de su índice de bonos de mercados emergentes global diversificado. Estamos hablando de una versión ajustada de su cartera en base al famoso índice ENVI, es decir, el riesgo país, y que limita la ponderación de los países más grandes para garantizar una mayor diversificación para los inversores. Para ser concretos, el banco norteamericano pasó a sobreponderar los bonos argentinos. ¿Por qué? Porque ahora ve una mayor oportunidad para aprovechar posibles escenarios favorables de la implementación de políticas de apertura en la Argentina. Muy importantemente, dijo que ve resiliente la capacidad de pago del país hasta al menos el 2025. Este optimismo se reforzó por un contexto global más benigno para los activos de riesgo y el sólido apoyo público al presidente Javier Milei. El informe señaló que Argentina tiene una ventana de oportunidad en los próximos 2 trimestres para unificar el mercado cambiario y levantar los controles de capital, que serán pasos clave para sellar un proceso de ajuste exitoso. Aunque reconoció que esas medidas podrían demorarse hasta después de las elecciones de octubre, JP Morgan sostuvo que aún hay opciones para evitar un evento de crédito hasta el 2025. Los catalizadores clave para seguir serán la dinámica de las reservas y los avances en las políticas para la unificación del tipo de cambio, más la eliminación de controles de capital. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,4% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,4% para Despegar y caídas de hasta 0,2% para BBVA Argentina. Los bonos en dólares cayeron por hasta 2,9% ayer, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.220 pesos, el MEP en 1.160 y el contado con liqui en 1.194. El Banco Central, por su parte, compró ayer 115
15 millones de dólares. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una breve entrevista con Juan Pablo Ronderos, economista y cofundador de la consultora MAP, con quien repasamos algunos de los temas que marcaron la agenda económica del país. En estos últimos días, la expectativa de una posible salida del cepo cambiario volvió a crecer con fuerza ante la caída de los dólares paralelos por debajo de los 1.200 pesos, lo que llevó a la brecha cambiaria a comprimir hasta la zona del 15%. Esa pequeña diferencia llevó a analistas a preguntarse si el gobierno no aprovecharía esa ventana de oportunidad para unificar. Sin embargo, desde el oficialismo no tardaron en salir a poner paños fríos al asunto. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron esta semana que no hay plazos para la apertura y que no buscan apurarse. Incluso, el ministro de Economía dejó entrever que la salida del cepo se dará de manera gradual, porque reiteró que es posible crecer con cepo cambiario, citando casos de Chile, China y Corea del Sur. Pero más allá de esos paños fríos, hubo otra definición cambiaria que resonó con fuerza. El martes, al participar del cierre de las jornadas monetarias y cambiarias 2024, Milei dijo que si no hay exceso de oferta de pesos, puede abrir el cepo aun cuando no tenga dólares, porque va a tener un tipo de cambio flexible. Se trató de toda una revelación para los 1.700 participantes que asistieron al encuentro organizado por el Banco Central. En ese contexto sorprendió un poco la decisión de la entidad que encabeza Santiago Bausili en las últimas horas. Con el presidente del Central en Mar del Plata participando del coloquio de IDEA, el directorio de la entidad volvió a recortar los plazos para el pago de importaciones. Redujo a 30 días el plazo para acceder a divisas para todos los bienes de la economía, a excepción de aquellos que ya contaban con acceso inmediato al mercado de cambios, e igualó los plazos para todas las empresas sin importar su tamaño. Pero la salida del cepo y el futuro cambiario no fueron los únicos temas que captaron la atención del mercado esta semana. También se destacó otro anuncio de Caputo en IDEA. Le dijo a empresarios que el sector público nacional volvió a registrar superávit primario de unos 816.000 millones de pesos y un superávit financiero de 466.000 millones de pesos, cifras que ratifican el compromiso de este gobierno con el ancla fiscal. De estos y otros temas hablamos con Ronderos en esta entrevista que los invito a escuchar a continuación. Bueno, Juan Pablo, ¿qué lectura haces de las últimas declaraciones de Luis Caputo y Javier Milei respecto del cepo cambiario? Parecen dejar entrever que la salida va a ser gradual y por etapas, y como que no hay una gran urgencia en eliminar los controles, sino que una vez que se salga bien. Mira, Tomás, yo creo que hay que leerlo desde varios lugares. La primera es que creo que ellos están tratando de ponerle un poco de paño frío a una necesidad que el mercado les está exigiendo. Y si bien es cierto que no hay una necesidad de que haya una definición ya, también te diría que es cierto que sí necesitamos que haya una definición en los próximos meses. Desde nuestro punto de vista, porque digo, esta discusión de si se puede crecer con cepo o sin cepo me parece que es una discusión inconducente. Argentina necesita salir del cepo para volverse un país más normal y terminar de consolidar lo que este gobierno viene construyendo desde que asumió. Me parece que no hay discusión, y creo que el ministro tampoco entiende que no hay discusión sobre que hay que salir del cepo. Nuestra sensación sigue siendo que el gobierno ha empezado a construir las bases para poder salir del cepo, y que en los próximos 4 o 5 meses debiéramos ver eso más tirando al final de ese periodo que al inicio. Bueno, Caputo dijo esta semana que se puede crecer con cepo. De hecho citó ejemplos de países como para argumentarlo. Por ahí la cuestión que genera más dudas es qué tan sostenible es ese crecimiento, si es simplemente un rebote o si es un crecimiento que puede llegar a ser duradero. Sí, la cita de los países me parece que es como para embarrar un poco la cancha, porque hay muchas más cuestiones que cepo detrás de los casos, como dijo, de Corea y demás. Nosotros hemos analizado eso en el pasado para construir el plan productivo de Argentina 2030, en su momento, que le presentamos a muchos candidatos a presidente el año pasado, y las experiencias son mucho más complejas que cepo o no cepo. Entonces me parece que es como tratar de encontrar
algunos argumentos y forzarlos un poquito para su favor. Me parece que ellos están convencidos que el cepo hay que sacarlo y que no se puede crecer ni siquiera en el corto plazo con cepo. En el largo plazo creo que no hay discusión. Argentina lo ha demostrado. Desde el 2012 al 2024, Argentina va a contraer su PBI con un promedio de 0,2% real por año. Latinoamérica creció 1,4% y el mundo creció 3,2%. Es decir, hay que ir a los hechos, como él también dijo ayer en el coloquio de IDEA. No nos podemos pelear con los datos. Bueno, no nos peleamos con los datos. Argentina no crece hace 12 años por culpa de un montón de cosas, pero particularmente el cepo, que es el reflejo de muchos otros errores, ¿no? Uh-huh. Otra de las frases salientes que quería ver qué análisis haces de esta semana, la pronunció Javier Milei. Dijo que sin oferta de pesos no necesita un colchón de reservas porque iría a un tipo de cambio flexible. Quiero preguntarte qué reflexión te merece esta revelación de lo que sería el futuro cambiario que proyecta el gobierno. A ver, en teoría es completamente cierto. Digo, los países que tienen un tipo de cambio absolutamente flexible sin intervención del Banco Central, en teoría no necesitan reservas. En los hechos, los países emergentes siempre tienen un buen colchón de reservas porque si bien dejan flotar sus monedas, en los momentos de shocks negativos o shocks positivos incluso, hacen intervenciones de algún tipo para poder bajar la volatilidad que puede reflejar su tipo de cambio. Entonces, en teoría es perfecto lo que dice el presidente, en la práctica no es tan cierto. Ajá. ¿Es una revelación que va a un tipo de cambio flexible? Sí, porque hasta ahora uno escucha al equipo económico y te dice: nosotros cuando salgamos del cepo seguimos creyendo en el crawling y seguimos creyendo en esta regla. Así que es una primera revelación. Uh-huh. El punto es, nuestra sensación, por más que la salida del cepo y la normalización de la Argentina por completo, es cierto que es una cuestión de flujo, que se terminan equilibrando con un tipo de cambio que equilibra justamente la demanda y la oferta de dólares. También es cierto que al momento de decidir salir del cepo, me imagino que yo como autoridad económica estaría mucho más cómodo si tengo un stock de reservas que me permita disciplinar al mercado, por llamarlo de alguna manera. ¿Y crees que esta revelación en algún punto puede llegar a dejar entrever que no va a haber un desembolso grande del Fondo Monetario Internacional cuando comiencen las discusiones, o que no va a venir un ingreso de divisas así tan fuerte, ya sea del fondo o de algún otro origen? Mirá, nosotros nunca trabajamos en nuestro escenario con que haya un desembolso muy grande del fondo. De hecho, estamos trabajando que en el 2025 todos los organismos internacionales aportarían de manera neta alrededor de 5 o 6 billones, no mucho más que eso. Sí creemos que hay otros lugares de donde conseguir esos fondos para que el equipo económico se sienta un poco más cómodo para salir en febrero o marzo del cepo, que podrían provenir de las exportaciones y podrían provenir de colocaciones en el sistema financiero, y eso podría darles un colchón de reservas que les permita salir. Ese es un poco como nosotros lo estamos pensando. Nunca pensamos que el fondo y el resto de los organismos internacionales fuera a poner mucho más dinero que 5 o 6 millones en Argentina. Uh-huh. Y hasta que llegue ese momento, durante las jornadas monetarias del Banco Central, Gustavo Cañonero sugirió que se elimine el dólar blend, que se flexibilicen las restricciones para individuos. ¿Ves posibilidad de que haya algún tipo de paso de avance intermedio en ese sentido? Creo que sí. No sé si ese es el camino que dijo Gustavo o si será otro el camino por donde se empieza a desarmar, pero me parece que estaría bien ir intentando entender verdaderamente cuál es el equilibrio de los tipos de cambio en Argentina a medida que vayas testeando alguna salida de restricciones. Pero la restricción hoy más importante, o una de las más importantes, es la imposibilidad de operar cruzadamente en los dólares libres y en el mercado libre de cambio. Esa te diría que es hoy la traba más grande del cepo, o una de las trabas más grandes del cepo, más allá del atesoramiento, más allá de turismo y demás.
Te hago la última consulta que tiene que ver ya no con la salida del cepo, pero que tiene un poco de relación porque mientras el gobierno está intentando poner paños fríos, también sigue intentando mostrar buenas noticias del andar económico. Y esta semana Luis Caputo anunció ahí en IDEA que septiembre volvió a arrojar superávit fiscal y financiero. Quería preguntarte qué opinión te merece eso, si es algo que ya el mercado viene dando descontado o cada nueva información que aparece al respecto ancla un poquito más esta visión, ¿no? Empiezo por el final. Yo creo sin dudas que el mercado cada vez que se encuentra con estos resultados se sigue convenciendo de algo que este gobierno ha hecho muy bien, más allá de las opiniones que uno tenga de las consecuencias políticas y sociales de la política fiscal. Lo que ha hecho desde el punto de vista técnico, macroeconómico, en términos fiscales, es sorprendente o muy inteligente. Los números son evidentes y los números son impresionantes. Estamos hablando de, ayer anunció 1,7 del PBI, venimos de un 2,7 del PBI, con lo cual estamos hablando de un ajuste de casi 4,5 puntos del PBI en un marco de caída de más de 7,5 puntos de los ingresos. Es decir, lo que han hecho en términos fiscales, que es el corazón de esto y que es lo que permite ir haciendo cada vez más creíble, es impresionante. Pero sí creo que sigue sorprendiendo al mercado desde el buen lugar y creo que lo va convenciendo de que las palabras del presidente del equipo económico de que esto no va a cambiar son cada vez más creíbles. Y creo que eso sí es una buena noticia, otra vez, visto desde el punto de vista económico, del plano económico, y no desde el punto de vista político y social, que no son cosas que nosotros evaluamos, sí a la hora de otros escenarios, no a la hora de ver la consistencia del plano económico técnicamente hablando. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la expresidenta Cristina Kirchner. En el Día de la Lealtad, buenos días a todos y a todas. Les presento a Toto Caputo, que además de endeudor serial y hambreador social, parece mi nuevo jefe. Caputo había dicho en IDEA que varios gobernadores peronistas le habían comentado que no querían saber nada con Cristina y que quieren apoyar a Milei. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.